¿Alguna vez te has sentido como un equilibrista intentando mantener todo bajo control mientras el mundo te lanza más y más pelotas? No te preocupes, porque hoy te traigo 10 trucos psicológicos simples para que, sin necesidad de magia ni superpoderes, puedas dominar cualquier situación. Sí, incluso esa reunión incómoda o la conversación que llevas días temiendo. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. ¿Y sabes qué? Responder con inteligencia, calma y estrategia no solo es posible, sino absolutamente necesario. Si esto te interesa, estás en el lugar correcto, porque aquí no vas a encontrar recetas mágicas ni promesas vacías, sino herramientas prácticas para convertirte en el maestro de cualquier situación. Así que ponte cómodo, porque vamos a desvelar los secretos que harán que todos piensen que tienes un truco bajo la manga. Y no te pierdas el último truco, porque es el más poderoso de todos. Pero antes, déjame contarte una historia que encapsula la esencia de este material. La historia de Pablo, el pastor estoico. Había una vez, en una vasta pradera, un joven pastor llamado Pablo. Pasaba sus días cuidando de su rebaño, disfrutando de la calma de la naturaleza y del suave murmullo del viento entre la hierba. Su vida era simple, pero plena, hasta que un día, una feroz tormenta sacudió la región. Los cielos se oscurecieron, los truenos retumbaron y su rebaño, asustado, comenzó a dispersarse en diferentes direcciones. Pablo sintió el miedo de apoderarse de él. Era la primera vez que se enfrentaba a una situación tan caótica. Pero recordé las palabras de su abuelo. La verdadera fuerza no está en tus brazos, sino en tu corazón y en tu mente. Respiró hondo y se enfocó en lo que sí podía controlar, su propia respuesta ante la tormenta. En lugar de correr desesperado, actuó con calma. Llamó a sus ovejas una por una con una voz firme y serena. Usó su bastón no para imponer miedo, sino para guiar con suavidad y seguridad a las más asustadas. Cada vez que encontraba una, le susurraba palabras de calma y la conducía a un refugio bajo un árbol robusto. Mientras tanto, su mente le jugaba malas pasadas. Es imposible. Estás solo. No lo lograrás. Pero en lugar de ceder al pánico, se repetía a sí mismo, una oveja más. Solo una más. Después de horas de lucha, Pablo logró reunir a todas. Exhausto, pero satisfecho, las llevó a un viejo granero que había descubierto en sus paseos. Allí, mientras la tormenta rugía afuera, comprendió algo crucial. No podemos detener la tormenta, pero sí decidimos cómo enfrentamos su furia. Ahora, llevemos esta historia a la vida real, porque, al igual que Pablo, tú también puedes aprender a afrontar cualquier situación con estas estrategias. Truco número 1. Controla tu respiración para controlar la situación. Cuando te enfrentas a un momento de tensión, lo primero que se altera es tu respiración. Se vuelve rápida y superficial. Pero hay un truco simple: respira lentamente. Los estoicos practicaban la respiración cuadrada. Inhala 4 segundos, mantén 4, exhala 4 y espera 4. Esto envía una señal a tu cerebro de que estás en control, evitando que el pánico tome el mando. Truco número 2. Usa la pausa estratégica. En una discusión difícil, lo peor que puedes hacer es reaccionar de inmediato. Marco Aurelio solía recordar: el mejor remedio para la ira es la demora. Tómate un segundo antes de responder. Mira a la persona a los ojos. Respira y, si es necesario, repite la pregunta en tu mente antes de hablar. Esto proyecta confianza y evita que digas algo de lo que luego te arrepientas. Truco número 3. Reformula el problema. Cuando enfrentas un obstáculo, en lugar de verlo como un problema, piensa en él como un desafío. En lugar de decir, no puedo con esto, prueba con, ¿cómo puedo manejar esto de la mejor manera posible? Los estoicos llamaban a esto el arte de reinterpretar la realidad. Truco número 4. Usa el lenguaje corporal estoico. La manera en que te presentas puede cambiar completamente la forma en que los demás te perciben. Mantén una postura erguida, mira a los ojos y evita movimientos nerviosos. Si actúas con confianza, aunque no la sientas al principio, tu mente se alineará con tu cuerpo. Truco número 5. Practica el desapego emocional. No puedes controlar lo que otros piensan de ti,
solo cómo reaccionas. Si alguien te critica, en lugar de tomarlo como algo personal, míralo como una oportunidad de aprendizaje o simplemente como una opinión más. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Truco número 6. Anticípate a lo peor, premeditatio malorum. Antes de una situación difícil, imagina los peores escenarios posibles. No para asustarte, sino para estar preparado. Si tienes una reunión complicada, piensa en qué preguntas incómodas podrían hacerte y ensaya respuestas. Así, nada te tomará por sorpresa. Truco número 7. Usa el poder del silencio. A veces, la mejor respuesta es ninguna respuesta. Cuando alguien intente provocarte, practica el silencio estratégico. Séneca decía, cuanto más alto grita un necio, más dignidad gana el sabio con su silencio. Truco número 8. Sé dueño de tu atención. Si permite que el caos externo controle su enfoque, perderá el control. Aprende a mantener tu atención en lo que realmente importa. Cuando te enfrentes a una situación tensa, en lugar de dejarte llevar por la emoción del momento, repítete, ¿qué es lo verdaderamente importante aquí? Truco número 9. Usa la técnica del espejo emocional. Cuando hables con alguien nervioso o agresivo, en lugar de igualar su energía, haz lo contrario. Responde con calma y tranquilidad. Los estudios muestran que las emociones son contagiosas. Si mantienes la serenidad, es más probable que la otra persona se relaje. Truco número 10. Abraza la incomodidad. El último y más poderoso truco es acostumbrarte a la incomodidad. Si te entrenas en momentos difíciles, cuando lleguen los desafíos reales, estarás listo. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria, exponiéndose a situaciones incómodas para fortalecer su carácter. Si puedes salir a la calle con ropa poco habitual o hablar con desconocidos solo para entrenar tu mente, estarás un paso adelante. Tú tampoco puedes controlar todas las situaciones de la vida, pero con estos 10 trucos estoicos, puedes convertirte en el maestro de cualquier circunstancia. Ponlos en práctica y notarás cómo empiezas a moverte con más confianza, serenidad y poder. Ahora bien, ¿cuál de estos trucos crees que te ayudará más? Escríbelo en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que necesita un poco de sabiduría estoica. Domina cualquier situación con la mentalidad estoica. Hasta ahora hemos cubierto 10 trucos psicológicos estoicos que te ayudarán a mantener el control en cualquier situación. Pero, ¿qué pasa si te enfrentas a un desafío realmente extremo? ¿Qué ocurre cuando la presión es tan alta que parece imposible mantener la calma? En este punto, es crucial que entiendas una verdad fundamental. El control no es sobre lo externo, sino sobre lo interno. No podemos manejar todas las circunstancias, pero podemos elegir cómo responder ante ellas. La mentalidad antifrágil. Si realmente quieres ser inquebrantable en cualquier situación, necesitas algo más que resiliencia. Necesitas antifragilidad. Nassim Taleb, en su libro Antifrágil, explica que algunas cosas no solo resisten la presión, sino que se fortalecen con ella. Imagina un hueso que, en lugar de debilitarse con los golpes, se vuelve más fuerte. Así funciona una mentalidad antifrágil. En lugar de evitar la incomodidad, la usas a tu favor. Ejercicio práctico. Cada día, busca una pequeña incomodidad voluntaria. Puede ser tomar una ducha fría, salir sin abrigo en una mañana fresca, caminar en silencio sin música o rechazar una distracción innecesaria. Este tipo de ejercicios entrenan a tu mente para resistir el estrés y fortalecerte con cada dificultad. ¿Cómo enfrentar conversaciones difíciles con sabiduría estoica? ¿Alguna vez has estado en una conversación en la que sentiste que estabas perdiendo el control? Tal vez alguien te provocó o dijo algo que te hizo explotar emocionalmente. Los estoicos tenían una regla de oro para estos momentos. No respondas desde la emoción. Responde desde la razón. Técnica estoica para conversaciones difíciles. Escucha con atención, sin reaccionar. En lugar de interrumpir o responder de inmediato, deja que la otra persona termine. A veces, el simple hecho de escuchar ya cambia la dinámica de la conversación. Haga una pausa de 3 segundos antes de hablar. Usa este tiempo para respirar y estructurar una respuesta racional. Repite la idea de la otra persona con otras palabras. Esto demuestra control y calma,
y además ayuda a evitar malentendidos. Responde con preguntas en lugar de afirmaciones. En lugar de decir «eso no es cierto», pregunta «¿por qué crees que eso es cierto?». Esto invita a la reflexión en lugar de escalar el conflicto. Los estoicos sabían que en una conversación, quien mantiene la calma tiene el control. Cómo superar el miedo al fracaso con un método estoico. El miedo al fracaso es una de las principales razones por las que evitamos tomar acción en momentos clave. Pero Marco Aurelio tenía una perspectiva diferente. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Los estoicos sabían que el fracaso no es el enemigo. El verdadero problema es el miedo al fracaso. Técnica estoica para vencer el miedo al fracaso. Haz un premeditatio malorum antes de comenzar. Escribe los peores escenarios posibles y luego imagina cómo los manejarías. Esto reduce el miedo porque tu mente ya ha visto lo peor y sabe que puede afrontarlo. Acepta la impermanencia. Pregúntate, ¿este problema realmente importará en un año? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Actúa de inmediato. No permitas que el análisis te paralice. Los estoicos creían en la acción deliberada. Mejor cometer un error y aprender, que quedará atrapado en la inacción. Extra. ¿Cómo usar la perspectiva estoica en los momentos de crisis? Cuando la vida te golpea con lo inesperado, una pérdida, una traición, un fracaso, tienes dos opciones: resistirte y sufrir, o aceptarlo y encontrar el siguiente paso. Epicteto lo resumió en una enseñanza poderosa. No son las cosas las que nos preocupan, sino nuestra opinión sobre ellas. En cualquier crisis, hazte estas 3 preguntas. ¿Puedo cambiar esto? Si la respuesta es sí, actúa. Si no, sigue con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo reinterpretarlo para hacerlo útil? A veces, lo que parece una derrota es solo una lección disfrazada. ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer? Cada adversidad tiene un aprendizaje escondido. Encuéntralo. La clave es entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La prueba final, tu desafío estoico. Ahora que conoces estas herramientas, hay un desafío para ti. Durante los próximos 7 días, elige al menos uno de estos trucos psicológicos y prácticos deliberadamente en tu vida diaria. Ya sea que enfrentes una situación incómoda, un desacuerdo, un reto laboral o simplemente un mal día, usa estas estrategias y observa cómo cambia tu respuesta. Después de los 7 días, reflexiona. ¿Cómo te sientes al aplicar estas técnicas? ¿Cuál fue el truco que más impacto tuvo en tu forma de enfrentar los problemas? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo en este proceso? Si realmente quieres convertirte en una persona estoica, no basta con conocer estas ideas, debes aplicarlas. Hemos hablado de trucos psicológicos, técnicas para controlar las emociones y estrategias para afrontar crisis. Pero hay algo más profundo que debemos entender. La serenidad no es solo un estado de calma, es una estrategia de poder. Los grandes estoicos de la historia no eran personas pasivas que aceptaban todo sin más. Al contrario, eran líderes, emperadores, filósofos y guerreros que sabían cuándo actuar, cuándo retirarse y cuándo simplemente observar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar su sabiduría en el mundo moderno? La paradoja del control. Acepta para dominar. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar controlar lo incontrolable. Nos preocupamos por lo que otros piensan, por las circunstancias externas, por el pasado y el futuro. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza radica en distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Ejercicio práctico. Cada vez que sientas ansiedad o frustración, distensión y hazte esta pregunta. ¿Esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, toma acción inmediata. Por ejemplo, no puedes controlar si alguien te critica, pero sí puedes controlar cómo responde. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes aprovechar ese tiempo para aprender algo nuevo con un audiolibro. No puedes evitar que llueva, pero sí puedes salir con un paraguas. Parece simple, pero si aplicas esta mentalidad todos los días, tu nivel de estrés disminuirá drásticamente. ¿Cómo manejar la presión con la estrategia estoica del último pensamiento? Imagina que estás en medio de una discusión difícil, una entrevista de trabajo o una presentación importante.
En esos momentos, la presión puede hacer que tu mente se nuble. Los estoicos usaban una técnica llamada último pensamiento para mantener la claridad mental. Consiste en hacerte una sola pregunta antes de actuar. ¿Cuál es la respuesta que reflejaría la mejor versión de mí mismo? Este simple hábito te obliga a pausar, reflexionar y elegir la mejor acción, en lugar de reaccionar impulsivamente. Ejemplo real. Si alguien te insulta en una reunión, en lugar de responder con ira, podrías pensar: la mejor versión de mí mismo respondería con calma, demostrando que no me afecta. Y así, en lugar de empeorar la situación, proyectas confianza y control. La técnica de la vista desde arriba para enfrentar problemas. Cuando algo nos molesta, tendemos a verlo como el centro del universo. Pero los estoicos practicaban la vista desde arriba, un ejercicio mental para ganar perspectiva. Consiste en imaginar desde fuera de la situación. Primero, imagina que te observa a ti mismo desde el otro lado de la habitación. Luego, desde el cielo, viendo toda la ciudad. Finalmente, imagina que miras la Tierra desde el espacio. De repente, el problema que parecía enorme se vuelve insignificante en la inmensidad del universo. Ejemplo práctico. Si tu jefe te regaña injustamente, en lugar de explotar, podrías pensar: en 10 años, esta conversación no significará nada. No dejará que me afecte más de lo necesario. Este cambio de perspectiva te ayuda a evitar reacciones exageradas y a tomar mejores decisiones. Domina tu día con la rutina estoica de la mañana y la noche. Los estoicos tenían un ritual diario para mantenerse enfocados y emocionalmente equilibrados. Podemos adaptarlo a nuestra vida con 2 prácticas simples. 1. Reflexión matutina. Planifica tu día con sabiduría. Antes de comenzar el día, tómate 5 minutos para hacerte estas preguntas. ¿Cuáles son mis principales objetivos hoy? ¿Qué obstáculos podrían surgir y cómo los manejaré? ¿Cómo puedo actuar con virtud, sabiduría, valentía, disciplina, en cada situación? Este pequeño hábito te prepara mentalmente para lo que venga. 2. Reflexión nocturna. Evalúa y aprende. Antes de dormir, revisa tu día con honestidad. Actúa con autocontrol y calma. ¿Hubo un momento en el que pude haber respondido mejor? ¿Qué puedo mejorar mañana? Marco Aurelio hacía esto todas las noches, y por eso podía afrontar cada día con más claridad y fortaleza. Ejemplo inspirador. James Stockdale y el estoicismo en la guerra. Para entender el poder del estoicismo en la vida real, veamos la historia de James Stockdale, un piloto de la Marina de Estados Unidos, que fue derribado y capturado en la guerra de Vietnam. Pasó 7 años como prisionero, siendo torturado repetidamente. Pero, en lugar de derrumbarse, aplicó las enseñanzas de Epicteto para resistir mentalmente. Stockdale entendió que no podía controlar sus circunstancias, pero sí su actitud. En lugar de hundirse en la desesperación, se enfocó en resistir y ayudar a sus compañeros prisioneros a mantenerse fuertes. Cuando finalmente fue liberado, dijo: «Nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé de que saldría con honor y que esta experiencia sería el evento definitorio de mi vida». Su historia nos recuerda que, sin importar qué tan difícil sea la situación, nuestra mente siempre es nuestro mayor refugio. Final tu desafío. Vive un día como un estoico. Ahora que has aprendido estas estrategias, quiero desafiarte a algo. Durante las próximas 24 horas, vive como un estoico. Esto significa que no te quejarás por nada. Acepta cada situación como es y responde con calma. Practicarás la vista desde arriba. Cuando algo te molesta, ponlo en perspectiva. Utilice la pausa estratégica antes de hablar. No reacciones impulsivamente. Piensa antes de responder. Reflexionarás antes de dormir. Pregúntate qué aprendiste y cómo puedes mejorar. Observa cómo cambia tu mentalidad en solo un día. Si logras esto, habrás dado un paso enorme hacia el dominio de ti mismo. El camino del estoico. Cómo convertirte en un maestro de la serenidad. Hemos cubierto técnicas, estrategias y principios del estoicismo que pueden ayudar a mantener el control en cualquier situación. Pero la verdadera prueba del estoicismo no está en la teoría, sino en la práctica diaria. Entonces,
Antes de terminar, vamos a profundizar aún más en cómo aplicar el estoicismo en situaciones extremas y cómo evitar los errores más comunes al intentarlo. Cómo mantener la calma en momentos de crisis. Supongamos que estás en medio de una discusión acalorada. Tal vez alguien te ha insultado o te ha provocado injustamente. En esos momentos, la reacción natural es devolver el golpe, levantar la voz o entrar en modo defensivo. Pero Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos dejó una enseñanza crucial. Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo: hoy me encontraré con la interferencia, la ingratitud, la arrogancia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Él entiende que los problemas son inevitables, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. Ejemplo práctico: la técnica de la neutralidad estoica. Cuando alguien te provoca o te enfrentas a una situación difícil, prueba este método. Respira profundamente y cuenta hasta 3 antes de responder. Observe la situación como si fueras un espectador externo. Imagina que estás viendo una escena de una película en la que tú eres el personaje principal. Hazte la pregunta clave: ¿cómo respondería un sabio en mi lugar? Habla con voz pausada y relajada. Nada desconcierta más a alguien agresivo que una respuesta tranquila y controlada. Esta técnica no solo te dará poder sobre la situación, sino que también te ayudará a construir una reputación de autocontrol y sabiduría. El mayor error al aplicar el estoicismo y cómo evitarlo. Muchas personas que empiezan a practicar el estoicismo caen en un error grave: confundir la indiferencia con la verdadera serenidad. Ser estoico no significa que debas ignorar tus emociones o reprimir lo que sientes. Los estoicos no eran robots sin sentimientos, simplemente aprendió a no ser esclavos de sus emociones. Ejemplo real. Imagina que alguien cercano a ti está pasando por un mal momento. Un error común sería decir: no puedes controlar lo que te pasa, solo tu reacción, sin mostrar empatía. Un verdadero estoico, en cambio, usaría la compasión racional. Escucharía con atención y validaría la emoción de la otra persona. Le recordaría suavemente que, aunque no puede controlar la situación, sí puede elegir su actitud ante ella. Le ofrecería apoyo sin cargar con su sufrimiento. La clave no es evitar las emociones, sino comprenderlas y usarlas sabiamente. ¿Cómo practicar el estoicismo en un mundo moderno lleno de distracciones? Vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención. Redes sociales, noticias alarmistas, entretenimiento infinito. Mantener la concentración y la serenidad es más difícil que nunca. Pero los estoicos nos dejaron un método para combatir esto: el enfoque radical. Ejercicio práctico: la técnica del bloque estoico. Define un bloque de tiempo cada día donde elimina todas las distracciones. Apaga el teléfono, cierra las redes sociales y concéntrate en una sola tarea. Durante este bloque, practica la presencia total. Si estás leyendo, solo lee. Si estás trabajando, solo trabaja. Si estás con un ser querido, dale toda tu atención. Evalúa al final del día cómo te sentiste al reducir las distracciones. Notarás un aumento en tu claridad mental y en tu capacidad para controlar el estrés. Epicteto decía: si deseas mejorar, debes estar dispuesto a parecer tonto y a no buscar la aprobación de los demás. Eliminar distracciones puede ser incómodo al principio, pero a largo plazo te dará un control mental que pocos tienen en el mundo moderno. ¿Cómo utilizar la adversidad como una herramienta de crecimiento? Todos enfrentamos dificultades en la vida. Pero hay una gran diferencia entre aquellos que dejan que los problemas los destruyan y aquellos que los usan como escalones para fortalecerse. Ejemplo real: Nelson Mandela y la paciencia estoica. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión injustamente. Cualquier persona en su lugar podría haber salido lleno de odio y venganza. Pero él usó su tiempo en la cárcel para reflexionar, aprender y desarrollar una fortaleza interior indestructible. Cuando finalmente fue liberado, no buscó venganza, sino reconciliación. Su control emocional y su visión a largo plazo lo convirtieron en uno de los líderes más respetados de la historia. ¿Qué podemos aprender de él? Que en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, debemos preguntarnos ¿cómo puedo usar esto para crecer? Este cambio de mentalidad convierte cualquier crisis en una oportunidad de aprendizaje. La regla de los 10 años: cómo tomar decisiones sin arrepentimientos. A veces,
Nos quedamos paralizados por la indecisión. Tomamos este trabajo o aquel. Nos quedamos en una relación o nos vamos. Los estoicos usaban un método simple para tomar decisiones difíciles, la regla de los 10 años. Cada vez que enfrentes una gran decisión, hazte estas 3 preguntas. ¿Cómo me sentiré sobre esta decisión en 10 días? ¿Cómo me sentiré en 10 meses? ¿Cómo me sentiré en 10 años? Si la respuesta a largo plazo es positiva, entonces es la decisión correcta, aunque sea difícil en el corto plazo. Estoicismo es un superpoder en el mundo moderno. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, estrés y emociones descontroladas. Pero el estoicismo nos da una ventaja, la capacidad de mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor es caos. Cada uno de los trucos que hemos visto hoy no son solo ideas filosóficas, sino herramientas prácticas que puedes aplicar todos los días. Y recuerda, el verdadero poder no está en controlar a los demás o las circunstancias, sino en controlarte a ti mismo. Si este vídeo te ha inspirado, compártelo con alguien que necesita fortalecer su mentalidad. Y dime en los comentarios, ¿qué truco estoico vas a aplicar hoy? Nos vemos en el próximo episodio de Mente Estoica, donde seguiremos explorando cómo vivir con sabiduría, disciplina y fortaleza. Hasta la próxima.